están? Bienvenidos a otra edición más de Algarabía en 5 minutos. Yo soy Bricia Martínez, colaboradora de Algarabía, y esta vez les vamos a hablar de uno de los máximos exponentes y las mentes intelectuales del siglo XXI, mi queridísimo Aldous Huxley. Aldous Huxley fue considerado por algunos más filósofo que escritor, pero cuando conjugaba sus dos habilidades, la escritura y la filosofía, pues salían grandes cosas. Por eso es uno de los representantes máximos de la literatura del siglo XXI. Él tenía siempre una mente creativa, y cómo no iba a ser así si provenía de una familia de intelectuales. Sus abuelos eran biólogos, su papá era uno de los coordinadores de una de las revistas más populares de Inglaterra, y su mamá fue una de las primeras mujeres que estudió literatura inglesa en Oxford. Entonces toda esta influencia de sus familiares pues evidentemente recayó en él para influir en su pensamiento, ¿no? Él pensaba estudiar medicina, pero después de un tiempo tuvo una enfermedad que le provocó ceguera casi total en los ojos, y pues dejó de estudiar medicina y se empezó a enfocar como en otras cuestiones de filosofía y de literatura. Posteriormente, en los albores de la Primera Guerra Mundial, se trasladó a casa de una mecenas, una aristócrata que se llamaba Morrell. Entonces ella lo que hacía era como alojar en su casa de campo a las mentes más creativas y sobresalientes de la época, como T.C. Eliot o Winston Churchill. Y entonces pues Aldous llegó a esta casa y empezó como a tener influencia de estos escritores y de estas mentes brillantes para configurar también su propio pensamiento y su ideología. Cuando estuvo en esta casa se dio cuenta que los aristócratas eran una cosa como muy individualistas, ¿no? Y egoístas. Entonces esto le llevó como a analizar y a cuestionarse la moralidad humana, y basándose en las actitudes de sus compañeros de residencia, pues escribió uno de sus primeros libros. Muchos de sus compañeros de esta residencia se enfadaron porque pues se vieron reflejados como en esas críticas que hacía Aldous Huxley hacia la aristocracia, pero pues eso evidentemente a Huxley no le importó, y entonces siguió como alimentando su intelecto y centrándose como en estas cuestiones de la humanidad, ¿no? ¿Qué nos hacía humanos? Y cuestionándose como todas estas respuestas hacia la conducta, ¿no? De la moralidad y cómo se conducía el ser humano. Él estaba sumergido en una ideología que se llamaba eugenesia, que trataba como de que la raza humana o la especie humana se modificara, ¿no? En un laboratorio, para que ellos pudieran tener como una percepción distinta de un humano normal, ¿no? Digamos que la eugenesia trataba como de modificar a las personas en un laboratorio para que fueran mejores seres humanos, porque él tenía la idea de que si nosotros podíamos crear, o si la especie humana podía crear robots, pues entonces también podía modificar su ADN para generar mejores seres humanos, ¿no? No es que él estuviera como a favor del fascismo, porque esto podría sonar como una idea, digamos, un poco fascista. Más bien, la eugenesia era como una ideología muy en boga en esa época, porque pues se buscaba siempre como la trascendencia del ser humano, ¿no? La eugenesia le dio como la pauta para escribir uno de los libros más famosos, que es Un Mundo Feliz. Yo pienso que la mayoría lo hemos leído, y si no, pues tienen que leerlo porque es bastante bueno, en donde plantea una distopía del ser humano en el que se ha llegado a generar a una humanidad en un laboratorio. Entonces se clasifican en varios tipos, y estos tipos están modificados genéticamente para adaptarse a ciertos roles específicos que ya les han asignado de acuerdo a su clasificación, ¿no? Beta, gamma, alfa y otro. Entonces pues él plantea como esta versión de la humanidad, y pues hace un análisis, ¿no? Reflexionando en que el capitalismo nos puede hacer felices, ¿no? Pero que en realidad pues no es como una trascendencia a la que nosotros debemos llegar, ¿no? Debemos ser más humanos y más pacíficos, y no dejarnos llevar como por cuestiones tan artificiales, ¿no? Nosotros debemos buscar siempre la trascendencia humana, ¿no? Para mejorarnos como especie y convivir mejor en sociedad. Bueno, pues espero que les haya gustado esta cápsula y nos vemos la siguiente vez.